Está en línea el doctor Jorge Vitale. Brevemente digo, conversamos con el doctor Vitale desde el año 2011. Él había radicado la denuncia original al respecto de esto que ahora va a juicio oral y público, el 30 de mayo de 2011. Muy pocos días después comencé a conversar con él y lo hemos hecho a lo largo de todos estos años. Jorge, buen día, ¿cómo le va? José Luis, es un gusto estar en tu programa, ¿eh? Y para mí que... tanto tiempo, bueno. Así es, así es. La situación hoy es inicio de juicio. ¿Con quiénes en el banquillo? Bueno, son 22 los procesados que están, en las cuales las figuras más importantes son Julio De Vido, López, Fatala, los hermanos Joclender, y bueno, después es un entramado de empresas, son 22, el entramado de empresas offshore, en la cual se distribuían el dinero. Acordate que es a través de la empresa Meldorec, que era la que hacían las construcciones, ¿no? Bueno, la verdad que después de tanto tiempo y después de tanto batallar, gracias a Dios que se ha fijado esta audiencia que arranca hoy a las 4, el día 4 hoy a las 9 de la mañana. Conmigo ya se ha convocado el tribunal, supuestamente tengo que declarar el 25, o 2 o 3 días hoy se va a definir cuando arranque, como hoy empieza con las acusaciones fiscales. Para hacer un poco de raconto de esto, ¿vos te acordás, José Luis, cómo había sido esta denuncia, como lo dijiste muy bien, en mayo del 2011, ¿no? Lo triste de todo esto, ahora se está analizando supuestamente una defraudación por el orden de 230 millones de pesos, ¿no? Pero lo que se le dio realmente a Ebre Bonafini de este grupo fueron 1.200 millones de pesos, que no sé, en aquel momento eran casi 1.000 millones de dólares, claro, en las cuales yo decía permanentemente que primero lo que se había construido, de cada 5 se construyó una, y que de esa una que se construyó no había resistido el transcurso del tiempo. Vale decir que lo que tendría que estar analizándose, que creo que va a salir todo en el proceso, es que todo el dinero que se le dio fue para beneficio de unos pocos y además para hacer política. Yo cuando comienzo con este tema, comienzo fundamentalmente, primero, yo había sido secretario de Vivienda entre el año 95 y 96 en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, y había tenido un montón de conocimientos con gente relacionado con construcciones y eso. Y ya en el 2008, 2009 me venían contando que era un despilfarro total que le habían dado a Ebre Bonafini para que construyera. La verdad que realmente a una fundación que se dedicaba a los derechos humanos, o que tenía un instituto, que en el momento aquel no era una universidad y no estaban capacitados, realmente era algo ilógico, ¿no? Y bueno, después cuando empecé a ver cuál era la empresa, porque todo esto tiene una razón de ser, ¿no? Cuando me empiezo a analizar cuál era la empresa Meldorec, que era la que iba a hacer construcciones, me encuentro con la esposa de Marta Cascale, con la esposa de Guillermo Moreno, que era la que ya venía haciendo sociedades offshore. Fíjate que ella es una de las personas que no va a estar en esta causa, ni como testigo, ni ha sido indagada, ni nada, y sin embargo ha creado más de 100 empresas offshore en las cuales están todas relacionadas. Están relacionadas en el caso Vudú, están relacionados en la ruta del dinero K, están relacionados en tarjeta SUBE, están relacionados en el tema de Uber, el fideicomiso con Venezuela. Bueno, la razón fundamental fue que me empezaban a llamar de distintas provincias y fundamentalmente de acá de Capital, gente del Instituto de Vivienda de acá. Primero que se estaba construyendo a valores que eran hasta 3 veces superior al valor de plaza. Segundo, que no resistían el análisis, porque eran de Tergopol, eran esas famosas, eran un invento que a mí también, me acuerdo de allá en el 95, 96, quisieron traerme esos proyectos y yo, después de un estudio con ingenieros y arquitectos, llegamos a la conclusión que no era la que se utilizaban en Holanda o la que se utilizaban en Australia, sino era un meridional creado acá. Bueno, eso es lo que trataron de recomponer acá. Entonces, yo espero que ahora en el desarrollo, a partir de hoy va a haber las acusaciones, después van a empezar todo el producto de la prueba, de peritos y todo. Lo que se juzgue realmente es todo el dinero que se le dio, porque todo el dinero que se le dio fue administrado fraudulentamente. Dinero que no fue construido en la mayoría de los casos, y el dinero a su vez que de aquellas viviendas no resiste, de las viviendas que han quedado, ninguna resistió el transcurso del tiempo.
Acordate que este contrato es un contrato del 2008-2011, en el cual luego, bueno, por la denuncia y por todo ese tipo de cosas, se dejó seguir adelante y sucedió lo que venía sucediendo. Yo siempre cuento el tema de Eve Bonafini con la compra de los derechos humanos. Claro. Todo el mundo cree que la compra o el cambio de Néstor Kirchner con Eve Bonafini ocurrió por ahí por el 2007-2006. Vos sabés que no. La verdadera compra con Eve Bonafini ocurre en el año 2004, cuando Néstor Kirchner, ya la fundación estaba fundida, y le da 40 millones de dólares para solventarse. Te digo el equivalente, porque si hoy te digo en pesos sería muy poco, pero era el equivalente a 40 millones de dólares a través de Banco Nación Leasing. Consecuencia de eso, ahí cambia de opinión ya Eve de Bonafini. De ahí después tenemos Sueños Compartidos. Y después de Sueños Compartidos, no te olvides, José Luis, que fue estatizada la fundación. Y ahí tuvo que absorber el gobierno en aquel momento más de 400 millones de pesos, lo que implicaba que también estaba absorbiendo ese dinero, esos 40 millones de dólares que entraron a hacer un pasivo del Estado Nacional. Vale decir que, bueno, espero que después de tanto tiempo tuvieron muchísimos privilegios. Acordate que esta es una causa en la cual hasta inventaron con Ollarvide. Cuando yo hago la denuncia, a los 2 días inventan una denuncia en la cual toca a Ollarvide, y lo que pretendían demostrar, como lo decía Devido permanentemente, que este era un problema entre empresarios, no era un problema con el Estado. Y ahí está Ollarvide imputando a Soclender y dejando de lado a Devido y a todos los funcionarios y dejando de lado al Estado. Pasaba casi un año en la cual Martínez y Giorgi, que era la causa que yo estaba siguiendo, que la tenía parado. Martínez y Giorgi en ese sentido es un hábil como Rafeca para parar las causas, y esperando a ver qué pasaba con Ollarvide, hasta que llega a la Cámara, y la Cámara le anula totalmente todo lo que había hecho Ollarvide, y ahí continuamos al año siguiente con esta causa Martínez y Giorgi. Bueno, más o menos un panorama, creo que te di, hay muchísimos detalles, ¿no? No, por supuesto. A ver, lo voy a poner en estos términos. Vos sabés que acá hay un núcleo de audiencia que es muy compañero, que está de hace muchos años, pero de muchos años. Mañana son 36 años de esta estación de radio. Y hay otros que de alguna manera, eso es la vida, como que son recién llegados, ¿no? Cuando nosotros nos conectamos por primera vez en 2011, yo recuerdo que parte de tu incomodidad venía a cuento de que la prensa porteña hacía un enfoque sobre la persona de Soclender y sobre ciertas magnificencias del uso de ese dinero por parte de los Soclender, ¿no? Y bueno, a partir de ahí nosotros comenzamos a explicitar toda esta historia. Yo recién hice un pequeño searching, por eso tenía ante mí la fecha de la presentación de tu denuncia. Es increíble que esto empezó en 2011 y que recién ahora llegue a juicio oral y público, ¿no? Dicen que justicia tardía no es justicia. Esperemos que no se dé y que efectivamente por lo menos haya justicia. No sé si alguna vez se va a recuperar el latrocinio de todo ese dinero, pero fíjate vos, Jorge, que pese a la importancia de este tema, la caída de esta losa de garage en la planta baja de estos edificios en el barrio Estación Buenos Aires, que destruyó 65 autos y afortunadamente no mató a nadie, tiene la misma matriz corrupta que esta que hoy se lleva a juicio. Sí, no cabe ninguna duda. Me tocó vivir, vos sabés, yo lo he dicho en su momento, que yo era peronista hasta el año 96, que es el año donde pensé que había visto lo peor. Estando en funciones, primero fui secretario de Obras Públicas de la legislatura y después fui secretario de Vivienda por 2 años. Yo creí que había visto lo peor del peronismo, pero los contratos que tuvo que rescindir, en aquel momento lo que era Fonavi, en aquel momento había contratos, la construcción de 2 ambientes, sin contar el terreno, tuve que rescindir contratos que se cobraban por la construcción de 2 ambientes, $140.000, sin terreno ni nada, cuando salía 10.000, 15.000 o 20.000 dólares en el mejor de los casos. Así que cuando yo me encontré y me empezaron a llamar, porque creyeron que yo todavía seguía en la función, estaba en otras áreas, en otros lugares, y me contaban de lo que pasaba en el tema del Elefante Blanco, las villas, y además hay un hecho que fue muy, muy importante también, aunque parezca mentira. ¿Vos recordás el día que Eve de Bonafini toma la catedral?
¿Por qué toma la catedral? Y además todas sus secuaces y todos esos defecan justamente en el altar y todo ese tipo de cosas, era porque no se le pagaba. El Estado Nacional le daba dinero a los intendentes y a los gobernadores, y los intendentes y gobernadores eran los que tenían que distribuir el dinero. ¿Cómo lo tenían que distribuir? Con certificados de constancia de haberse realizado el trabajo. Acá en ese momento estaba Macri, no se lo quería pagar, entonces, porque no estaban haciendo las obras, que es lo que me decían a mí. Era un montón de gente que iba, que estaban todos ñoquis, pero no se construía. Ahí es cuando le da el dinero. Yo en esto quiero retomarte algo. Lo que a mí me sorprende de todo esto, en su momento fueron llamados a indagatoria los gobernadores de Chaco, el gobernador de Santiago del Estero, mirá con las cosas de ahora de Santiago del Estero, también el mismo Zamora, y muchísimos intendentes, porque ¿cuál era la función del intendente o los gobernadores? Era certificar que la obra se estaba haciendo. Bueno, claro. Martínez Villorri los saca a todos esos y les declara una libertad por falta de méritos. Yo creo que son imputables cada uno de ellos. Espero que en la causa pueda demostrarse lo que te estoy diciendo. ¿Cómo si a vos te dan dinero? Vos tenés que aprobar los planos del planeamiento urbano, vos tenés que controlar si están haciendo las obras o no, vos le vas a pagar. En esto me hiciste hacer un otro raconto de cuánta gente fue quedando en el camino. Y además quedó en el camino, pues, fíjate, Aníbal Fernández, Alberto Fernández, que eran los jefes de gabinete, y además Cristina Fernández de Kirchner, porque este es un acuerdo entre Néstor, después continuado por Cristina, y los jefes de gabinete. Es decir, no pueden estar fuera de eso. Bueno, esa habilidad en aquellos tiempos, acordate que era llegar hasta un nivel determinado y no llegar más arriba, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Bueno, mucho más para decir, pero sencillamente hoy que empieza el juicio yo quería tener tu voz acá en la 99.9. La verdad que ha sido absolutamente infatigable, ejemplo de ciudadano y ejemplo de abogado. Te agradezco mucho, un abrazo fraterno, gracias. Y te agradezco a vos muchísimo, José Luis, que me has sacado en los momentos más oscuros en el sentido de que estaba solo, cuando inclusive me amenazaban y me ponían carteles. Gracias, Bueno, que tengas el mejor día, gracias. Bueno, doctor Jorge Vitale, si hoy va a haber un juicio por latrocinio, uno más, es por la impronta de Jorge Vitale.